Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Graniel y hoy les voy a hablar acerca de la situación que vive nuestro país ante el COVID-19, cómo nos afecta y qué tienen que ver las personas morales y físicas. Primero que nada, espero que se encuentren todos bien, a todos los que vayan a ver este video. Y les quiero decir mi punto de vista acerca de la situación que estamos viviendo actualmente en términos fiscales, toda vez que considero que es un tema muy fundamental y que no se ha tomado la seriedad necesaria para hacer frente a esta pandemia. Hemos escuchado recientemente al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, que no va a otorgar ningún apoyo fiscal para los empresarios. Debemos recordar que al menos el 30% de la economía de México está sostenida por este segmento, es decir, por los empresarios. Sin embargo, la política de López Obrador no coadyuva con las políticas de los empresarios, sino que se inclina más a la parte social. Pero ¿qué perjudicaciones puede tener esto a la larga? ¿Cómo nos afectará futuramente? ¿Qué tendrán que hacer las personas físicas y morales ante tal situación? Pues eso es lo que platicaremos el día de hoy. Primero que nada hablaremos de las personas morales, que como bien sabemos son las empresas constituidas ante el registro, ¿no? Que tienen su régimen ante el registro y que se puede considerar como una empresa de diferentes segmentos. Pero no entraremos más a detalle ya que eso es un tema totalmente diferente. Ahora bien, como bien sabemos, la política de López Obrador es un poco social, va más inclinada a los apoyos sociales, a sus programas sociales, que en estricto sentido, a mi punto de vista, los considero bien. Sin embargo, no se le debe de olvidar al presidente que al menos el 30% de la economía mexicana depende de los empresarios, como ya lo mencioné con anterioridad. Ahora, ¿qué pasa si no hay un apoyo fiscal para las empresas? Pues bueno, ciertamente muchas empresas quebrarán, eso es evidente. Salió una encuesta de una calificadora estadounidense, Wall Street, que dio una calificación negativa para las empresas mexicanas, quienes se verían gravemente afectadas y si no tienen una liquidez necesaria, pues bueno, se verían al borde de la quiebra. Ahora bien, ciertamente López Obrador, y recalco mucho sobre el presidente porque es el mandatario pues que tiene la autoridad, la autonomía y está legitimado para hacer ese tipo de acciones en pro de los empresarios, cosa que no ha hecho evidentemente y que supongo, o por como veo las cosas, no hará. Ha otorgado más de 3 millones de créditos a las pymes, que son igual lo que se llama economía, están en el segmento de una economía no regulada, una economía desregular, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay empresas beneficiadas que brinden empleos, como lo son pues grandes empresas, ¿no? Que estamos hablando de más de 50, 250. Ahora, ¿qué pasa con las pequeñas empresas o medianas empresas? Más bien, pues se van a ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque no tienen esa liquidez. Yo escuchaba a un economista muy famoso de aquí, de la ciudad de Cancún, llamado Hernán Canché, que tuve la fortuna de que fuese maestro mío, que ponía un ejemplo que me parece muy importante mencionar y lo cito a fin de que podamos entender más a fondo de todo lo que está pasando hoy en día en nuestra ciudad y en el mundo entero, y principalmente en Cancún. Los apoyos sociales que da el presidente López Obrador no estimulan la economía nacional, no estimulan la economía interna. ¿Por qué? Porque si a un estudiante, a una madre de familia, a una persona de la tercera edad le das un apoyo, que entiendo son entre los 3,000 pesos cada bimestralmente, ese apoyo, ¿a dónde se va? Se va a las empresas, según datos, se va a refresqueras, a empresas grandes. No se está consumiendo localmente. Es decir, no se está con ese dinero adquiriendo lo que son productos mexicanos, como lo son el tomate, cebolla, etcétera. Todo ese tipo de productos que se siembran, que se cosechan en México para poder estimular la economía interna de México, que en principio esa era la finalidad de los programas sociales, sino que se han estado incrementando las producciones de grandes empresas refresqueras, de lo que podemos llamar en términos coloquiales comida chatarra. Sin embargo,
no podemos decir que ha sido erróneo lo que ha hecho López Obrador, pero no ha sido lo correcto. No sé si me entienden en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no podemos apostarle a un segmento que no está aportando mucho, si no es que nada, al país, y dejar desprotegido a quienes sí lo está haciendo, ¿no? Que es en teoría lo que está haciendo esta administración. Sin embargo, cabe recalcar que los gobiernos estatales, embestidos de la autonomía que tienen, han estado apoyando fiscalmente a las empresas. Inclusive el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, hizo un llamado a la unidad a todos los empresarios, toda vez que, como bien sabemos, dependemos del turismo, a todos los empresarios hoteleros y demás, a que se sumaran con él para que pudieran reactivar la economía pasando una vez todo esto del COVID-19, ¿no? Es como un soporte, me imagino que debe de haber beneficios fiscales. Ciertamente ya hubo algunos descuentos en el pago de derechos, en ciertos trámites que se realizan ante las dependencias gubernamentales, ya se obtuvo un beneficio, cosa que quizás no es del todo como se esperaba, pero bueno, es algo, ¿no?, que puede apoyar a la economía de las personas. Igual, pues también en una parte social el gobernador ha apoyado un tanto con despensas, con vales de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ceñirnos a lo que son las personas físicas. Las personas físicas también se han visto grandemente afectadas porque hay personas físicas que son parte del segmento de la economía informal de México. Esto quiere decir los que tienen una estética, no sé, un negocio de tacos, pequeños negocios que se han visto afectados también porque no han recibido ese apoyo. Si bien es cierto que más de los 3 millones de préstamos que va a hacer el gobierno son para este segmento, no se ha visto no se espera una reactivación económica como debería de ser. Ahora bien, en este sentido las personas físicas dependemos de una persona moral, en el entendido de que podemos ser asalariados, podemos ser trabajadores de muy grandes empresas, las que son portadoras o empleadoras de muchas personas, al menos aquí en la ciudad de Cancún o en otras distintas partes del país, y también se han visto afectadas. ¿Por qué? Porque es sencillo el ejemplo. Si una empresa grande, mediana, tiene en un mes un activo de 250,000 pesos, pero tiene un pasivo de 150,000 pesos, es decir que le queda un margen de liquidez de 100,000 pesos. Y ese margen de liquidez de 100,000 pesos, pues bueno, se van entre impuestos, etcétera, etcétera. Ahora, en el supuesto de que está cerrada la producción, sigue teniendo los mismos pasivos de 150,000 pesos, pero no los mismos activos de 250,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un déficit en la economía de esa empresa, en la liquidez de esa empresa. Ahora, si eso lo sumamos por 3 meses, pues entonces ciertamente muchas empresas pueden llegar a la quiebra si no las rescata el gobierno. Hace algunas semanas se escuchó al presidente dando las propuestas de cómo se iba a reactivar la economía. Los empresarios opinaron, y coincido con ellos, que le faltó, que le faltó todavía un poco más, ¿no? Y esto me recuerda mucho a lo que pasó en el término de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. Su plan estratégico económico, después del devastamiento que hubo en su país, fue la obra pública. Y creo que este es el punto, esta es la columna vertebral de lo que debe hacer la administración de López Obrador: las obras públicas, la pavimentación, alumbramiento público, generar empleos, hospitales, escuelas, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Llamar la inversión de demás países, hacer licitaciones para atraer inversión internacional a nuestro país, empujado de inversión nacional del mismo gobierno, lo que nos ayudaría a tener mejores ciudades hostificadas, creación de empleos y bueno, una economía que nace, ¿no? Ahora bien, no desviándonos del tema, las personas físicas creo que son las que más se han visto afectadas en este punto, porque pues bueno, muchas personas están pagando su casa, que si es con Infonavit, pues bueno, López Obrador dijo que están en pausa, no pasa nada,
pero las que no, las que tienen un crédito con bancos, las que tienen un préstamo, o sea, nadie se esperaba lo que venía. Muchas personas se endeudaron, inclusive a principio de años, pensando que este iba a ser su año, y oh sorpresa, ¿no? Hola, soy coronavirus. Pero bueno, para terminar, y a título personal, mi opinión, creo que se vienen meses difíciles, ciertamente. Creo que a términos fiscales nos vendría bien que López Obrador pues reaccionara ante el punto y otorgara algún beneficio fiscal, al menos en el ISR, en el IVA, etcétera, para reactivar la economía de las empresas que son empleadoras de muchos mexicanos. Considero que a lo largo de estos meses que vienen se tiene que ver reflejado lo que es el plan o la proyección de la cuarta transformación para ver cómo benefician a las empresas, a los trabajadores y ver qué se puede sacar de todo esto. Ciertamente se vienen meses difíciles, pero va a depender del gobierno y su plan estratégico para reactivar la economía, de cómo cambie todo esto. Les quiero dar las gracias. A continuación vamos a entrevistar a una persona para que nos platique un poco o brevemente acerca de lo que está viendo esta situación. Bueno, quédense con nosotros. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Enrique Granel Gallegos. Estoy cursando el segundo semestre de la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Tec Milenio. Y bueno, referente a la situación que se vive actualmente, pues siento que está muy mal. Se ha ido decreciendo todos los ámbitos políticos, económicos, entre otras cosas. Actualmente yo trabajo y ciertamente todas las personas que tienen un negocio, porque se manejan medianas y grandes empresas, y las chicas también, pues han ido para abajo, ¿no? Entonces todas esas personas que eran sustentadas por todos esos empleos, pues la verdad a la fecha, pues también se han quedado sin empleo y sin embargo también se han ido a su casa sin goce de sueldo. Entonces la situación que actualmente se vive en nuestro país, sin embargo, es muy mala, la verdad. Entonces tenemos que unirnos todos para poder salir de esta situación y pues tenemos que perseverar, ¿no? Entonces tenemos que seguir avanzando y cuando salgamos de este problema, pues ahora sí que continuar con todos nuestros trabajos y todas nuestras actividades que nosotros teníamos antes.